Buenas tardes, vamos a empezar. Muchas gracias por venir a la librería Alberti y a Literariamente 2024. Un proyecto que organiza Fundación Manantial junto al Hospital de Mónica Hall, con el patrocinio de Lundbeck, que estamos en la última sesión del ciclo del año, la sexta sesión, que nos convoca a la literatura y la salud mental y de alguna manera también la amistad, porque al final también se trata de eso, ¿no? de juntarnos en un espacio, veo que hoy es un día muy familiar, como no podía ser de otra forma por el tema que nos trata también, y eso pues es muy bueno. Yo creo que ya tenemos hecho el ambiente a favor y va a ser un disfrute escucharos. Literariamente es un proyecto que organizamos desde Fundación Manantial de hace 2 años junto con el Hospital de Mónica Hall y mi compañera Patricia, que está aquí detrás, y que mano a mano con la patrocinio de Lundbeck pues se nos ocurrió montar este ciclo. ¿Para qué? Pues para hablar de literatura, de salud mental y de la vida, y juntar dos cosas que en principio no son muy combinables en los sistemas más tradicionales, ¿no? Donde la salud mental está en el circuito sanitario y la literatura está en los circuitos culturales. Pues de lo que se trata es de cruzar estos dos ámbitos, porque al final pues no sabemos muy bien si de lo que estamos hablando es de la vida o de la literatura, y cuando hablamos de salud mental nos pasa un poco igual, que las fronteras entre la salud y la enfermedad, la normalidad, la ficción y la realidad, esas fronteras son muy difusas, y aunque a veces nos creemos que tenemos un pie puesto en la realidad, a veces ese pie nos falla, y cuando a veces pensamos que lo que estamos haciendo es leyendo la historia de otros, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es leyendo la historia de nosotros mismos. Y pues en ese placer de juntar estas dos disciplinas y que nos ayude también a pensar la tarea que tenemos en Fundación Manantial, que no es otra ni más ni menos que atender a personas que tienen algún tipo de sufrimiento psíquico, de trastorno mental grave, y acompañarles en su desarrollo, en su ciclo, en su tratamiento y sobre todo en su trato, pues porque el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico no sea un impedimento para insertarse en la comunidad y ser miembro de una comunidad, porque desgraciadamente e históricamente ha sucedido que el trato a las enfermedades mentales ha generado exclusión, aislamiento, y muchas veces ese aislamiento pues todos somos un poco responsables, ¿no? Y lo que pretendemos hacer aquí es ponernos en comunión en esta idea de que lo diferente forma parte de nosotros y que todos tenemos algo de diferente y algo de anormales, y con los distintos grados de psicopatología, lo estábamos comentando ahora en el café, y decíamos que cada uno tenemos lo nuestro, y es verdad. Y pues hemos elegido un tema que nos convoca a todos de alguna manera, yo creo, que es los padres en la vida y en la literatura, ¿no? Y para explicar brevemente, ya me cayó el tema y así presento a Lucía y a Mercedes, que pues es un placer que estén aquí. Mercedes suele estar en Buenos Aires, con lo cual tenemos una primicia absoluta que Mercedes Halfon pueda estar aquí. Lola, te saludamos todos, sabemos que estás muerta de envidia, pero nosotros también, porque Lola Larumbe está en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, y pues la envidia también nos corre por no estar allí, pero sabemos que es muy lectora y muy devota de Mercedes Halfon, y estará seguramente escuchándonos, no sé si en directo, pero seguramente cuando le pasemos el vídeo. Y nada, esta presentación nace de una serie de coincidencias maravillosas que empiezan con la jefa Elena Biurrun, directora general de Fundación Manantial, que está aquí con nosotros, y que agradezco siempre que puedo por permitirnos abrir estos espacios, facilitarlos
y no solo eso, sino participar activamente en ellos y tener la generosidad de que cuando leo un libro que le gusta me viene al despacho y me dice: tienes que leer el libro de Lucía Rodríguez, Clavarse las uñas, que es muy amiga mía y ha escrito un libro que te va a dejar loco. Entonces, bueno, pues lo leo, efectivamente cumple todas las expectativas que me dice Elena y le digo: oye, ¿y por qué no lo metemos en el ciclo? Porque es un tema muy del ciclo, ¿no? Y entonces le pregunta a Lucía, le digo: bueno, dile a Lucía que con quién quiere estar. Total, que Lucía propone que con Mercedes Halfon, porque justo en esta semana, que es cuando teníamos hueco en la agenda aquí en la librería, Mercedes viene a España y aprovechando esa estancia, ¿no? Y luego la segunda casualidad es que vengo a la librería y le pregunto a Lola si le parece bien y dice que acaba de leer los libros de Mercedes en el avión a la vuelta del verano y que estaba entusiasmada con los libros de Mercedes Halfon, con lo cual, pues que fantástico, ¿no? Y luego leo los dos libros a la vez y encuentro también el punto de encuentro, que curiosamente ya me han dicho que no habían caído en que tenían un punto de encuentro en los dos libros, que es que hablan de sus padres, cosa que no podréis creer, pero me lo han dicho. Entonces, bueno, pues humildemente la aportación del título, porque Lucía dice: bueno, no sé qué título poner, y son dos libros siendo muy distintos, pero que tienen un punto en común, que es que hablan desde la literatura y desde la vida de sus padres, ¿no? Ahora nos contarán un poco cuánto hay de literatura y cuánto hay de vida en dos novelas que son muy distintas de contenido, también a lo mejor de estilo, pero que tienen un cruce de caminos que va mucho más allá de lo que podemos leer, y seguramente ahora nos van a descubrir algunas claves, porque los puntos en común no acaban aquí, pero no voy a desvelarlos todos. Que Lucía, es un honor, un placer, un gusto conocerte, oírte y leerte, y Mercedes, que te voy a decir también que estamos muy orgullosos de que estés aquí, muy ojeados, y nada, todo vuestro. ¿Sí? ¿Funciona? Hola. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Librería Alberti por acogernos hoy. A la Fundación Manantial, a Elena, a Raúl por invitarnos, a Mercedes y a mí a estar. Y Mercedes, qué bien poder compartir este rato juntas. Sí, efectivamente no habíamos caído. Yo por lo menos cuando nos propusiste el título fue como: claro, los padres, o sea, qué buen, qué hallazgo. Y bueno, o sea, el estar aquí ahora con Mercedes en esta charla es un cierre para mí de año y de ciclo muy especial, que le agradezco mucho a Mercedes también, porque bueno, varias de las que estamos aquí la conocemos porque hemos tomado talleres de escritura con ella desde hace 3 años. Y de hecho la novela de Clavarse las uñas yo la escribí pues en el taller de Mercedes. Empezó a surgir y a desarrollarse y a completarse con el impulso y el espacio que proporciona el taller de Mercedes. Y hablábamos antes, ahora también en el café, y tú hablabas de la amistad, ¿no? Que si no hubiera sido porque existía ese espacio que tú creas y que favoreces y que cultivas, yo estoy, vamos, convencidísima de que yo no hubiera podido escribir este libro de ninguna manera, ¿no? Entonces, poder, bueno, pues que esté aquí hoy y estar hablándolo contigo y con amigas del taller también que estáis aquí, que habéis venido, pues es muy, muy especial. Y nada, pues sí, los padres, o sea, veníamos comentando como bloques para poder estructurar un poco la conversación, y uno de ellos que nos surgía desde el principio es el hecho de que las dos hablamos de padres, y las dos hablamos de padres que están vivos, ¿no? El personaje, o sea, la figura paterna principal de mi novela, porque hay dos, podría decirse que hay como dos, pero el padre biológico vive, ¿no? Que es como el que condiciona un poco el conflicto de la trama, y el padre de Mercedes, Horacio, también vive.
Y yo creo que en los dos textos hay como cierta necesidad también o cierta pretensión de que el libro se complete en vida para que pueda ser leído también, ¿no? O sea, como que esa parte de la vida nutre hasta cierto punto la escritura, con una pretensión de que la escritura repercuta en la vida de una manera directa, ¿no? En la figura de uno de los personajes principales, pues está presente en los dos libros de maneras muy distintas, ¿no? Y con pretensiones quizá muy diferentes, pero está ahí en los dos casos. Sí, pensaba que incluso, bueno, gracias a todas y a todos por estar acá y por la invitación, y a Lucía también por hacerme parte de esta charla. Que incluso hay escenas en los libros en los que ellos reciben, ¿no? De alguna manera, ¿no? En tu caso, una impresión del libro, que aparte es una escena en la que también están ellas, ¿no? Que son nuestras interlocutoras en la escritura del libro de Lucía, que ella imprime el libro y va y se lo deja, ¿no? Al padre en la puerta de su casa y se va. Y es una escena muy liberadora y muy... en el que aparece la escritura de una forma muy material. Bueno, el libro es esto, es este conjunto de hojas que voy y te dejo en tu casa, papá, ¿no? Y en mi caso, en el final, les voy a hacer un spoiler, pero no hay spoiler, no existe el spoiler. Yo estoy escribiendo el libro y me invitan a leer en una lectura que se hacía en Buenos Aires en el Centro Cultural Kirchner, que ahora se llama Palacio Libertad, y voy a leer el libro de mi padre, y mi padre está en el público escuchando, ¿no? Y está también mi hijo, y es una escena en la que él por primera vez recibe esas palabras, y yo decidí terminar el libro con esa escena, ¿no? Como que el libro termina y él lo escucha, y esa escena forma parte del libro. Y fue una escena que me la dio la realidad. Creo que a vos te debe haber pasado lo mismo, ¿no? Como el hecho de que mi papá esté escuchando y lo que me dijo después, ¿no? Y después me mandó unos audios. Todo eso dije, claro, esto tiene que estar en el libro. O sea, el libro produjo un efecto que también está en el libro, ¿no? No sé, creo que en el tuyo pasa algo parecido. Sí, o sea, lo que pasó en mi caso fue más bien que el libro se adelantó a la realidad y condicionó la realidad un poco, porque en mi caso yo sí, como que el libro se había ido sustentando en las vivencias, en gran medida, con cierto grado de ficcionalización y demás, pero básicamente en la experiencia, hasta que la experiencia dejó de proporcionar material al texto, porque se había acabado, ya hasta aquí había llegado. Y entonces yo no era consciente de que eso no era un final de historia hasta que no lo puse por escrito, y de repente me di cuenta de esto no ha acabado, esto no puede ser un final, porque esta historia no está acabada, ¿no? Hay que acabarla. O sea, como es la narración, cuando me di cuenta que había algo inconcluso en la vida. Y entonces, después de darle muchas vueltas al cierre y muchas tiradas diferentes, pensé, bueno, pues lo que tengo que hacer es ahora invertir el orden, ¿no? Escribir algo que pueda llevar a cabo en la práctica. O sea, ¿cómo querría yo que acabara esto? Voy a escribirlo, voy a hacer la prueba escribiéndolo y luego lo voy a hacer. Y entonces surgió esa idea. Escribí, que hacía entrega como del manuscrito, que eso se convertía en algo que entregaba. Hablé con Ana. Y entonces me acuerdo porque un día que salíamos de coro, iba yo con mi tocho que lo iba a mandar a correos, y le dije, hoy lo voy a hacer, lo he escrito y hoy sí que voy a mandarlo y tal. Y me dijo, pero no lo has hecho ya, pero si esto lo hablamos hace 6 meses. Como, no, porque no me había atrevido. O sea, el escribirle me dio como la vía, pero aún hacía falta como poderlo materializar. Y entonces después fui, lo envié, y fue muy fuerte porque esa noche me llamaron para decirme que me habían dado el premio que me permitió publicar la novela. O sea, fue algo como que, claro, la novela no estaba terminada porque no había concluido ese último paso final que imbricaba completamente la vida, la escritura, la narración. Y fue cuando como consumé, ¿no? Lo que había escrito, y ya se cerró ese círculo y ya pudo salir, ¿no? O sea, como algo así un poco psicomágico del libro, sí.
Pero tú hablas también, o sea, en tu propia novela aparece al final, novela, o bueno, luego hablaremos de qué son los artefactos y novelas o qué cosas, de la dificultad eso de cerrar a veces, ¿no? Cuando, o sea, por ejemplo, la muerte del personaje en el que se basa, pues da un cierre muy claro a lo que se cuenta. Cuando no hay nada así, ¿no? En la experiencia es más complejo buscar el cierre, y es muy bonito eso de que devuelve, viene y finalmente se plasma. Y la frase final, que eso ya sí que no lo spoileamos, ¿no? Es muy bonita. Y algo muy bonito también en tu texto de esa escritura como a dos manos de la historia, ¿no? De recurrir a él, a su voz. Total, había algo como, bueno, para los que no lo leyeron, en Vida de Horacio hay dos voces, ¿no? Está la mía y está la de mi papá, porque yo lo grabé durante un montón de tiempo, que eso también tiene que ver con estos idas y vueltas con la vida y la escritura, ¿no? Como el hecho de yo pensar, bueno, quiero escribir este libro sobre la vida de mi papá, porque sobre todo a mí me interesaba registrar como una voz y una manera de hablar de él. Él es un señor que ahora tiene casi 90 años, nació en La Pampa, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, fue militante, fue docente y toda su oralidad para mí era muy rica y yo quería como registrar eso, como que más que contar su historia era como registrar su forma de hablar o su palabra. Y ciertas anécdotas que siempre se iban contando en la historia de mi familia, ¿no? Entonces lo grabé, tomé la decisión de grabarlo, que es algo lindo de hacer, digo, si tienen historias cerca que quieran guardar, porque la voz tiene una condición que es completamente distinta que el recuerdo o que la fotografía, ¿no? La voz y la palabra y la manera de hilar un discurso. Bueno, ahí yo creo que ahí está la persona en su forma más profunda. Entonces lo grabé mucho tiempo y esas grabaciones también generaron este efecto de ida y vuelta, ¿no? Yo ponía el grabador y mi papá se ponía de una manera como que se activaba, ¿no? Se predisponía a recordar cosas que habían pasado quizás hacía 40 años. Y eso fue muy hermoso, ¿no? Del proceso. No solamente el hecho de que esté terminado y que sea un libro sobre él, sino lo que fue el proceso compartido, ¿no? De él ir contándome, ¿no? Me decía, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Te quiero preguntar sobre esto y esto. Ah, bueno, se preparaba, ¿no? Esto para mí fue lindo también del proceso de escribir sobre él y cómo esto cambia también un vínculo, ¿no? Cómo la escritura también cambia un vínculo. Hay algo que me encanta en algunas escenas de Vida de Horacio cuando dice, pero ¿estás anotando? ¿Lo estás apuntando bien? Como que él está muy interesado en que el mensaje, ¿no? llegue de una manera. Y luego, en cambio, hay otra escena que lo hablábamos, esta escena como espejo que está en tu novela y en la mía del encuentro, que lo podemos comentar ahora, porque yo creo que es como muy representativa de lo distintas que son las figuras paternas, esas figuras paternas en los dos libros. En el que no se graba en ese encuentro, ¿no? Hay una escena al final, yo creo que de tu libro, en el que vas por la calle y crees que ves a tu padre de espaldas y entonces corres porque ya no vives tan cerca de él y ya no nos veis tanto y descubres que sí es tu padre y entonces vais a un café, charláis, esa charla no se graba y entonces hay algo muy bonito también, como hay un espacio que queda fuera de lo narrado, ¿no? Que es como íntimo, privado, es un encuentro casual y eso queda fuera, queda el hueco y ya. Y bueno, disfrutas, ¿no? O sea, se ve como que hay un disfrute en ese encuentro. En mi libro hay algún momento, también como en la segunda mitad, en la que yo voy por la calle, creo que veo a mi padre de espaldas, no es, pero la mera posibilidad de que ese señor sea desencadena en mí, la narradora, como una angustia e incluso como unos síntomas físicos de angustia y de preocupación, ¿no? Porque, bueno, pues el padre se ha convertido, el padre, que es una figura que infunde muchísimo terror, se ha convertido en una figura fantasmagórica que se aparece, ¿no? de vez en cuando y que acecha de alguna forma, ¿no? Y también pensaba como que en los dos libros, claro, hay mucho más que se omite que está dicho, ¿no? Al final cubren como vidas, ¿no? Vidas del padre, de la propia tal, pero que la escritura delimita también como huecos, o sea, como contornos, que al final también es un poco la familia de origen, ¿no? Como un contorno, un espacio donde después, pues, ocurren otras cosas que no están contadas. La familia es como un contorno donde una, pues, se inserta y trata ahí de, yo qué sé, ¿no?
Sí, hay algo como de, pienso como los relatos que se cuentan en las familias que son sobre ciertas cosas, ¿no? Como lo que se cuenta en un domingo en un almuerzo, bueno, siempre va a ser esa escena en la que pasó esto gracioso, esto que hablábamos, por ejemplo, en el subte, que mis padres cuando iban al cine, los miércoles que iban todos los días al cine, a mí me decían que iban a ver a un tío Arturo que estaba internado en un hospital y siempre me decían eso para poderse ir y yo decía, pero quiero ir a ver al tío Arturo. Y me decían, no, se pone muy triste si ve a niños pequeños y fue una mentira que mantuvieron muchos años. Bueno, este chiste se cuenta, pero hay cosas de las que no, ¿no es cierto? Hay cosas sobre las que no se habla y que sin embargo pasaron. En mi libro, bueno, y en mi vida también, yo me enteré muy tardíamente que mi tío se había suicidado y cuando me enteré y se lo pregunté a mi mamá, era algo que de ninguna manera me habían ocultado, ¿no? Pero simplemente que no, como no se decía, como justo ese relato era un relato que no se decía en ninguna situación, bueno, yo no me había enterado de eso, ¿no? Entonces me parece que también los libros, sí, no sé, siento que el tuyo y el mío de algún modo indagan en esos espacios de los que no se habló, esas cosas que no se dijeron. Algunas simplemente esto por, no sé, moderación, por prudencia, por no hacer poner mal a mi papá o por lo que fuera, no necesariamente por algo malo, pero siento que al escribir uno también indaga en esos como huecos, ¿no? Que van quedando en los relatos familiares que son finalmente nuestros propios relatos como identitarios, ¿no? No sé, pensaba algo de eso. No sé cómo vos pensaste también eso que se omite o eso que se dice, ¿no? Como dónde marcaste el límite. Pues la verdad es que no sabría decirlo, porque hay algo, no sé, yo casi que tengo la sensación de que tuve que añadir como más cosas que quitar, diría. Sí, como que y ahí hay parte de la ficción que también está justo en esos momentos, ¿no? En que para que la trama como que tuviera sentido había que rellenar algunos huecos de cosas, pero claro, sí, yo lo que pensaba al escucharte es que todo el ejercicio de la escritura de esta novela, en parte, o sea, pensándolo ahora, claro, pensás como un ejercicio de reescritura de un gran relato familiar, ¿no? De un relato familiar muy trastocado, donde ese hombre como aterrorizante y perverso en realidad era como el hombre más bueno del mundo y el hombre más admirado y ocupaba como una cúspide en la jerarquía familiar muy solidificada, y de repente cuando ese relato se deshace y no se sostiene, el problema es que claro, no hay nada en blanco gigante, vale, pues este relato no sirve, pero no hay un relato distinto. Y yo creo que un poco esa es también el propósito del que no era consciente yo en el momento de escribirlo, ¿no? Que todo esto son cosas como que se racionalizan a posteriori y que cuando uno escribe entran en juego otras potencias, ¿no? Otras cosas, pero finalmente, pues lo pensaba antes, digo, pues al final es eso, ¿no? Y ahí me acordaba de una frase tuya que me encantó, que te oí, yo creo que era en esta charla que diste en la cátedra de Roberto Bolaño, que decías, al hilo de Gombrowicz, la historia la escriben los que escriben. Sí. Como, ¿no? Al final es el que coge la pluma o el teclado y se pone a escribir, es el que deja pues un rastro, ¿no? Finalmente. Está bueno esto que decís del ejercicio de reescritura y cómo para contar esa historia finalmente uno tiene que utilizar las herramientas de la ficción, ¿no? Como de alguna manera, no sé, en mi caso el tema de las dos voces y pensar cómo se manejaba un contrapunto, qué cosas contaba él, qué cosas contaba yo. No sé, me interesaba por ahí hablar un poco sobre el proceso, ¿no? Cómo se fue organizando. Yo lo primero que tuve fue esto, digamos, las grabaciones, algunas escenas y una historia de unos afiches que él iba a pegar por el barrio de la escuela donde él trabajaba, donde se publicitaba esa escuela pública, que no tenía alumnos porque la gente no sabía que existía un lugar donde podía estudiar y terminar la primaria, y él iba y pegaba carteles en el barrio a la noche clandestinamente y nos llevaba a nosotros que éramos sus hijos. Entonces yo tenía esa escena, ¿no? de él escribiendo a mano carteles donde promocionaba la escuela pública y yéndolos a pegar. Y en mi mente diciendo, bueno, esto es una escena de escritura. Yo lo veo a mi padre escribir a la noche arriba de la mesa de la cocina
unos afiches, no sé qué, pero está escribiendo, ¿no? Está escribiendo sobre algo que le importa mucho. Entonces podía ser como un germen. Pero eso, tuve como esa primera escena, no sé, te preguntaría cuál fue la primera tuya, ¿no? Pues, yo había dado como vueltas a esta historia desde distintos ángulos, también a resultas de ejercicios de escritura y demás, ¿no? Que proponían cualquier premisa y yo al final lo acababa, me daba cuenta después también, ¿no? Pero todo el rato girando en torno a esta estructura, este núcleo central de este conflicto, de esta historia. Pero para mí, la escena que arranca verdaderamente el libro y que arrancó mi escritura del libro como es ahora, fue la que arranca la novela. O sea, esa escritura que describe la escultura que está en la portada, ¿no? Y fue en un taller con María Fernanda Ampuero, que nos puso la premisa de pensar en un muñeco diabólico. Escribió un texto sobre un muñeco diabólico, ella escribe terror, y entonces nos quería llevar como ahí, ¿no? Y claro, a mí inmediatamente se me fue la mente hacia ese que es mi muñeco diabólico, ¿no? Que es una escultura que tiene mucha presencia en la novela porque es una escultura que me regala mi padre, ¿no? Y que que representa pues a una niña como muy sumisa, mirando hacia abajo, que no puede levantar la barbilla, ni el cuello, ni la mirada, ni nada, ¿no? Y ahí, de repente se me abrió como el canal de repente, boom, todo el texto del tirón. Sí, a raíz de eso. Y podríamos a lo mejor hablar de lo de los géneros que habíamos comentado. Porque quizá en tu libro es más híbrido, ¿no? En ese sentido. El mío es más como clásico, una estructura más cronológica, ¿no? Y demás. Pero para mí, mi primer impulso de escritura estaba asociado a escribir unas memorias de la otra figura paterna que aparece en mi libro, que era mi padrastro, ¿no? Que muere, y entonces él había sido una figura política importante en los años 80, 90, había empezado a escribir sus memorias, se muere, lo deja apenas empezado, y entonces yo pensé, bueno, pues yo voy a retomar sus memorias y lo voy a escribir. Entonces inicialmente iba a ser una memoria. Lo que pasa es que de repente, en mitad de camino, y de hecho bastante pronto me di cuenta de que esa historia no era la historia que yo quería contar, porque probablemente me sacaba a mí, como me corría a mí hacia un lugar muy alejado de mí misma, y que lo que yo quería contar era una historia enunciada desde el yo, desde mí, desde mi propia percepción. Y entonces, en la parte que corresponde a este personaje, pues en vez de unas memorias más públicas, ¿no? de una actividad política o de algo así, pues se convirtió en una descripción privada de ese personaje, ¿no? de cómo era en la cotidianidad, en los afectos, en todo eso. Y en ese sentido, a mí ese personaje y esa parte sí me conecta con la ternura y la cotidianidad y tal de tu libro, ¿no? Y de la figura de Horacio. Sí, es interesante esto de que haya dos padres de algún modo en tu libro, dos modelos completamente opuestos, ¿no? Y que generan narrativas distintas, porque cuando aparece el padre muñeco maldito, digamos, la escritora se pone como rara, ¿no? Es como la parte más rara. El hombre a veces habla en tercera persona, y cuando va hacia la zona del otro padre es una escritura mucho más liviana y con escenas en el mar, y no sé, pensaba que había como también dos escrituras con esos dos padres. El tema de los géneros es complicado, claro, es un poco una novela, ¿no? Pero hace un rato hablábamos con vos, que vos decías esto, que era particular el tema de hablar de la figura del padre, digo, no sé, en este momento del mundo y del feminismo quizás hay más libros sobre la madre, ¿no? De reponer la voz acallada de la madre, hablar de eso que la madre no pudo decir. Y, no sé, nosotros escribimos sobre nuestros padres. En algún momento pensé esto, ¿no? Como, bueno, hay que matar al padre, el patriarcado va a caer, y yo estoy escribiendo una novela sobre mi papá desde un lugar de mucho amor, ¿viste? Como, y eso hace tanta terapia igual, o sea, como...
20 años de terapia, digo para meter en... La hemos trabajado. La hemos trabajado. Bueno, no, yo me doy cuenta que finalmente lo que estoy escribiendo siempre son diarios, ¿no? O sea, si tuviera que pensar qué género pertenece, este es un diario. Al principio, en los primeros libros, como que separaba por capítulos cuando hablaba de mi vida y cuando hablaba de, no sé, de los ojos, y ahora siento que ya lo mezclo todo y ya es un diario en el que hablo de las cosas que me interesan y también de mí. Y pensaba esto, que tanto tu libro como el mío, o sea, es la figura del padre, pero a través de los ojos de la hija, ¿no? O sea, se retrata un personaje, pero se retrata un vínculo, ¿no? Y creo que eso es la forma que pudimos encontrar para hablar de nuestros padres desde un lugar, ¿no? Que no sea, no sé cómo decirlo. Esto que vos decías, necesitabas no contar sus memorias, sino contarlas a partir de, digamos, de tu perspectiva. Para mí eso es importante, porque, digamos, uno se hace la pregunta de por qué usar la primera persona, ¿no? ¿Qué la justifica? En este caso yo quería hablar de él, pero me parecía que había que contar el punto de vista, ¿no? Como que el punto de vista tenía que estar mostrado para mostrar no solamente a él, ¿no? O a nuestros padres, sino también sus efectos en nosotras, ¿no? Sus efectos en la vida particular de cada una. No sé, pensaba algo de esto en relación a cómo la figura del padre. Y respecto de las otras paternidades, a mí me gusta mucho también de Vida de Horacio la idea de que Horacio también es un poco padre de otras personas en su labor de maestro, ¿no? Porque esas escenas cuando es maestro en secundaria, esa actitud, ¿no? Que tiene como respecto a sus alumnos, que tú asistes a ello en varias ocasiones, tiene un cierto componente también paternal, ¿no? No se limita a impartir unos contenidos y ya, sino que lleva a cabo, parece, ¿no? Una labor de formación más profunda, más integral. Entonces pensaba también, quería preguntarte cómo tú como hija asistías a ese rol de tu padre. Y era como espiar un poco la vida secreta de mi padre, ¿no? O de mi madre, porque los dos me llevaban a las escuelas donde trabajaban, sobre todo a la noche, porque se ve que no tenían con quién dejarme, y ellos trabajaban de 7 a 9 de la noche en escuelas nocturnas para adultos que trabajan todo el día y van a la noche a estudiar. Entonces ahí yo los veía y creo que aprendía cosas que eran interesantes, ¿no? Como que es lindo cuando uno es hijo poder asistir un poco a la vida civil de los padres y no necesariamente siempre lo cotidiano. Yo creo que en este libro me interesé sobre todo por esa vida, por así decir, civil de mi papá, cómo era él en la escuela, cómo había sido él como militante político, esas dimensiones no tan cotidianas me interesaban. Y creo que sí, hay algunas escenas que recupero en el libro, por ejemplo esta que mencionabas, que es una escena en la que mi papá me lleva a su escuela primaria, que eran chicos de 13, 14 años y yo tenía, no sé, 9, 10, me daba mucha vergüenza, no quería estar ahí, pero presencié como un oral, ¿no? Un alumno dando su oral y mi papá evaluándolo, y yo veía como los compañeros le soplaban todo el tiempo, ¿cómo se dice acá? Soplar, sí, así. Como le decían las respuestas y para mí era, papá, se están recopiando. Bueno, y cuando salimos le dije si no se daba cuenta, y él me dijo, claro que me doy cuenta, pero si entre todos pueden construir una respuesta, para mí eso ya está bien. Y fue como una lección mucho más de lo que era en mi casa, ¿no? Decir, bueno, hay otra idea acá. Y me gustaba esto, que apareciera en el libro también esos pequeños momentos en los que lo veía así, y de afuera, sí, tal cual. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, yo quería empezar, si queréis abrimos el diálogo también para tener 15 o 20 minutos de charla. Hay dos cosas, Lucía, sobre tu libro. Una es también que me llama mucho la atención el papel de la madre. Cómo la madre a veces, o sea, hay violencia en el libro, hay una violencia soterrada, a veces muy evidente, pero a mí donde había veces que me levantaba de la silla era cuando la madre y a veces el hermano
justificaban esa conducta del padre diciéndole a la protagonista, bueno, pero en el fondo tu padre te quiere, en el fondo tu padre es buena persona. O sea, ese choque de relatos y de cómo al final la protagonista tiene que integrar esa parte de la realidad familiar que le está diciendo justo lo contrario de lo que ella está viviendo y de lo que el lector también está percibiendo. Y pero ¿cómo que es buena persona si la está machacando, ¿no? O sea, el papel de la madre ahí, que también, aunque estemos hablando de los padres, pero al final es un sistema, ¿no? Y en ese sistema el papel de la madre me llama mucho la atención, y a mí como lector a veces me enfadaba mucho, hablaba con la madre y decía, pero ¿cómo que es una buena persona? Si es un pedazo de cabrón integral, que la está jodiendo a la protagonista, ¿no? Sí. Yo a veces he pensado que quizá en último término el conflicto más grande que hay es ese, ¿no? El de, o sea, hay una violencia clara, hay una cierta pretensión en un momento dado en el libro de poner en palabras esa violencia, de denunciarla en el sistema familiar, y es esa falta como de acogimiento y ese conflicto último lo que bueno, marca finalmente todo, ¿no? Claro, por otro lado, yo creo que es algo relativamente habitual, ¿no? O sea, en muchos sistemas familiares perversos, es difícil, los sistemas familiares que son perversos, es difícil que esté claramente delimitada dónde está la perversión, quién la ejerce, con qué consecuencias y demás, ¿no? Porque forma parte de la propia corrupción de ese sistema, ¿no? Entonces, sí, claro, hay unos personajes ahí que se mantienen en el relato original, ¿no? Que no han sentido probablemente la necesidad que en el caso de la protagonista y en el caso de mi propia vida fue una necesidad en un momento determinado física, o sea, no es que, y yo creo que el título también como que remite un poco a eso, ¿no? No es que haya una decisión consciente de repente de, ay, esto me parece que no está funcionando, voy a intentar, no, de repente hay una imposibilidad de albergar un segundo más esa tensión, esa como incoherencia entre la vivencia física y el relato, ¿no? Entonces, cuando se produce como esa quiebra, pues surge eso, pero si no se ha producido esa quiebra, claro, uno sigue en esa misma historia, ¿no? En ese mismo relato, y si le ha funcionado hasta ese momento, ¿por qué no va a seguir funcionando? Entonces, sí, es un poco así. La otra cuestión que me surge también para las dos, por acercarnos también un poco a términos, como decías tú, Mercedes, más específicos de la salud mental, tiene que ver con un concepto que aparece, seguramente todos los que hemos leído la novela nos hemos preguntado por esta cosa de cómo convive lo traumático de la novela con la posibilidad de ser terapéutico, el hecho de haberla escrito o haber convertido esa relación con vuestros padres en un relato, ¿no? Que es esto de la utilidad de la literatura, que es un tema muy interesante, que parece que tiene que servir para algo, y si no lo llevamos más allá parece que tiene que servir para curar, ¿no? Y a veces la literatura cura, pero no es el objetivo de la literatura. Pero ¿en qué medida escribir estos libros os reconcilia, os sirve, se convierte en algo terapéutico? ¿Y qué significa terapéutico, ¿no? Para, en tu caso, más desde lo traumático, y en el tuyo más desde la ternura y desde una mirada un poco más testimonial, ¿no? No, pensaba en lo terapéutico. Quizás me corro del libro y en vez de hablar de Vida de Horacio hablo del Trabajo de los Ojos, que es mi primer libro, en el que para mí hubo algo terapéutico, en unos términos muy poco profesionales, digamos, ¿no? Yo no creo que la literatura sirva realmente como algo catártico de, bueno, me libero de mis problemas porque los escribí, o sea, no creo que funcione así, pero, digamos, en el Trabajo de los Ojos yo escribo bastante sobre mis problemas en la vista, que son bastantes. Yo tengo astigmatismo, hipermetropía y estrabismo, y de niña fui muy visca, un problema menor, pero bueno, me sirvió de puntapié para reflexionar sobre eso que tenía que ver con mi imagen, con cómo me sentía yo teniendo estrabismo de niña, etc.
yo creo que eso a mí, ese proceso de convertir eso en un material literario, de que te acompaña durante bastante tiempo y uno está pensando en los ojos y en la mirada y en el punto de vista, y eso finalmente genera un efecto como de procesar parte del problema. No se diría que uno lo piensa al escribirlo de una forma que no lo piensa en general, como que la escritura te lleva a pensarlo de una forma más profunda, más simbólica, si querés. Esto que vos decías de la psicomagia forma parte, digo, de como un proceso en el que también se va formando una nueva visión sobre el tema, ¿no? Para mí los ojos ahora es como, no sé, me convertí en una especie de coleccionista de textos que hablan sobre la mirada o sobre los ojos o frases o poemas y ahora se me convirtió en algo interesante para seguir pensando, que me va a acompañar siempre. Entonces creo que lo que hizo la literatura sobre ese tema, para no tampoco estigmatizarlo tanto, fue cambiarle de signo, ¿no? Como le cambió el signo. Tenía un signo y ahora tiene otro. Ahora lo veo de otra manera y lo voy a ver de otra manera, creo que siempre, ¿no? Como el proceso del libro me cambió la perspectiva sobre eso. No sé, en tu caso, Lucía. Sí, o sea, yo comparto esta misma impresión tuya, que la literatura, o sea, no hace milagros, ¿no? No hay ningún milagro asociado a ya está ahí puesto y ya está. Pero para mí sí que ha habido algo muy transformador en el proceso de escribirlo, una parte muy importante por el taller, o sea, no hubiera sido lo mismo y el mismo impacto psíquico para mí si este mismo texto, que no hubiera ocurrido, pero en el supuesto de que este mismo texto hubiera podido salir sola de mi cuarto, no hubiera tenido ese mismo impacto psíquico, porque recuerdo perfectamente la impresión que a mí me dio el primer día que yo leí un texto en el taller, creo que era como febrero del 2022, y este otro relato que yo estaba intentando empezar a armar y que en mi entorno nadie comprendía y nadie tal, de repente era comprendido por personas que estaban en Buenos Aires, ¿sabes? O sea, que no había visto en la vida, y de repente era como, ah, claro, sí, esto se entiende perfectamente y tiene todo el sentido. Entonces, a través de la escritura y del pensamiento, generarle sentido tú y ver que ese sentido trasciende de ti y puede ser recogido por otros y que te devuelven de otra manera, o sea, para mí ahí sí que ha habido una potencia transformadora muy grande, muy, muy grande. Y luego ha habido también un cierto resarcimiento en mi caso, claro, ¿no? O sea, un cierto resarcimiento, diría incluso una cierta venganza en la posibilidad de hacer entrega del texto, ¿no? Como de a la persona que a mí me ha aterrorizado y me ha generado tanto miedo y demás, un poco esta cosa de yo sé lo que ha ocurrido, o sea, yo puedo saber lo que ha ocurrido, yo puedo ponerlo en palabras, yo puedo articularlo y ahora te lo devuelvo a ti, ¿no? Y para mí en ese ejercicio de entrega ha habido también un cierto como resarcimiento de alguna forma. Y luego muchísimo que procesar aún, claro. ¿Algún padre que quiera tomar la palabra? ¿Algún padre en la sala? Nada, si queréis participar, encantado. Pasamos el micro y hablamos un ratito. Bueno, a mí ha habido una cosa que justo que ahora está... Creo que se me oye igual. Vale. Sí, justo ahora con lo último que estabas diciendo, Lucía, ha habido algo en concreto que a mí me transformó también un poco al leer tu novela, y fue la ira de la mujer. Creo que no hablamos, nos parece como que hablar de la ira en la parte femenina es algo no posible, ¿no? Como que está muy mal visto, y me liberó mucho. Y creo que en cierta manera eso también ha sido también para ti, ¿no? Como ese proceso de poderlo decir, de poderlo mostrar, tú como madre, ¿no? También. Sí, claro. La protagonista de la novela tiene muchísima ira en muchos momentos, ¿no?
que yo no exteriorizo nunca. De hecho, yo, o sea, ¿sabes, no? Divina, una sonrisa. ¿Te acuerdas que me decía, hablando, yo todas mis arrugas estar aquí, de sonreír muchísimo, y aquí, ¿sabes? Todo el rato sonriendo mogollón. Y entonces, ¿por dónde se plasma la ira? Pues clavándome las uñas, ¿no? Con todos estos síntomas psíquicos, o sea, físicos del sufrimiento que no se da salida. Y, o sea, no fue fácil porque, claro, esa protagonista se convierte en una persona bastante terrible en distintos fragmentos del texto, ¿no? Es como antipática, perversa también en cierta medida, no sé, deshonesta, ¿no? Hay como un retrato ahí complejo. Humano, ¿no? También. También, sí. Y justo yo creo que es eso. De hecho, con lo del título de la novela, que muchas aquí sabéis que fue un calvario absoluto ponerle título a esta novela, con el título con el que lo presenté al concurso, que era espantoso, es Un estorbo en la garganta, que también es como de nuevo un síntoma físico de otra cosa, ¿no? Y esa frase es de un libro de Mercè Rodoreda y esto es de un poema de Pizarnik. Entonces pensaba, claro, qué curioso, o sea, de repente me di cuenta de que todos son frases de otras mujeres escritoras que hablan de, ¿sabes?, ese malestar físico que no tiene salida por otro lado, ¿no? Con un buen grito, no. O que no tiene salida en lo público, porque yo creo que en lo privado después sí hay un ejercicio, ¿no? Y una liberación de la rabia y de la ira con pues las personas más débiles muchas veces a tu alrededor y demás, ¿no? Pero sí, es un tema. ¿Alguien se anima? Pues en eso que decíamos de repasar la literatura, que yo creo que si nos vamos a la mesa de novedades hay muchas más novelas y libros que hablan sobre las madres que sobre los padres. El otro día me preguntaba un compañero que iba a venir y no le veo, oye, recomiéndame alguna novela que hable sobre la relación de los padres y los hijos para entender algo, ¿no? Si tuvierais que recomendarle a este compañero nuestro una novela o un libro para entender algo de lo que le pasa a los padres y a los hijos, ¿cuál sería? No, me vino a la mente un libro que seguramente todas acá leímos, que es Apegos feroces de Vivian Gornick, ¿no? Como que fue un libro que también lo leí mientras estaba escribiendo Vida de Horacio y me encanta por cómo retrata un vínculo, por un lado en presente, ¿no? Ellas caminan por la ciudad de Nueva York y hablan y la madre se queja y se pelean un poco, y al mismo tiempo va reconstruyendo toda la relación desde que, bueno, vivían ahí en un edificio en el Bronx y al mismo tiempo aparecen también distintas figuras de madres, ¿no? Por un lado está la madre y por otro lado está la vecina que le permite otras cosas, que habilita otras zonas, ¿no? También ahí hay como una duplicidad. Ese libro, por ejemplo, para mí es bastante central en relaciones de madres e hijos para ver justamente la parte neurótica, ¿no? La parte más... Ay, no quiero usar palabras profesionales porque no me responsabilizo de si las estoy usando bien. Pero eso, como la parte más conflictiva, por así decir. Esa novela seguro. No sé si te viene alguna otra. Yo pienso como en Annie Ernaux mucho siempre también, ¿no? Como los padres están tan presentes en tantísimas de sus novelas. A veces, o sea, también con una mirada muy cruda, muy ambivalente muchas veces y muy escarnada, pero no sé, que aporta mucho, me gusta mucho, pero claro, tendríamos que hacer acopio de tantos. Por otro lado, me he acordado de Andrés Ditela, nuestro compañero del taller, que es un documentalista que hace muchos documentales sobre sus padres, ¿no? También, y ha hecho varios sobre sus padres, y que cuando fuimos a verle aquí a Casa de América, no sé si os acordáis que
contaba que alguien le había preguntado, pero Andrés, ¿tú por qué estás constantemente haciendo películas sobre tus padres, ¿no? ¿Cómo es que no paras de hacer películas sobre tus padres? Y él le había dicho, era un compañero cineasta también, ¿y cómo es que tú nunca has hecho una película de tus padres? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? O sea, como hace falta una vida entera de producción artística o creativa para digerir muchas veces el legado, ¿no? Familiar. Al hilo de lo que estabais diciendo y reflexionando hoy sobre lo que hablábamos de los padres y que hemos hablado tanto en el taller, y sobre todo hablando primero de Lucía y comparando los dos textos, las dos novelas, a mí me recordaba mucho a Poeta chileno de Zambra, con la idea del vínculo del padre. Y hablaba también, eso enlazaba mucho con lo que tú antes decías de los vínculos y las consecuencias o el rastro que dejamos en otras personas cuando son pequeños. O sea, tú tienes en tu texto, en Clavarse las uñas, una figura de un padrastro que hay que reivindicar o resignificar la palabra, que está cargado de todo el cuidado, de toda la ternura, de toda la atención, de toda la protección que no tiene la otra figura. Pero también al hilo del escribir sobre el padre, a mí me pregunta, o sea, me preocupa mucho, y voy a enlazar con otro libro que para mí habla de padres, que es Vengo de ese miedo, de Miguel Ángel, que precisamente, que habla de su padre, de una relación también terrorífica con el padre. ¿Cuánto miedo hay en verse reflejado en un padre genético o biológico, y también con la enfermedad mental y con los rasgos esos rasgos de lo que ves que es violencia o que es maldad, y que tú cuando escribes, o tu personaje, hay momentos en los que ves que quiere alejarse precisamente y no repetir esas cosas que has visto? Bueno, eso era un apunte. Si queréis pregunto. ¿Pregunto? Pero luego, ¿contestamos ahora o...? O sea, no... sí, Poeta chileno, qué guay ese vínculo, que además está también en otros libros de Zambra, ¿no? En La vida privada de los árboles, creo que también sale, o sea, y es precioso. Y es una... O sea, a mí me encanta esa figura, desde luego en mi libro y en mi experiencia, pero más allá, como esa posibilidad de encontrar padres y madres en otras figuras, fuera como de todo lo que implica, ¿no?, la paternidad y maternidad estricta, esos afectos de repente regalados, sobrevenidos, absolutamente generosísimos porque no hay por qué, ¿no?, y de repente están ahí y en mi caso al menos pues te constituyen y te reparan enormemente, ¿no? Entonces eso a mí me parece un campo de exploración literaria, pero en general maravilloso y un regalo. Y sobre lo otro, yo cuando presenté el libro en Barcelona con Laila Martínez, que también hace terror, que me lo consiguió aquí Gados, ella decía una cosa que me encantó, me decía, es que es como si esa maldad, esa perversión te infecta, ¿no? Es como un parásito que se te mete dentro, te coloniza, y entonces estás como infectado de eso. Y me pareció una imagen muy potente, muy del terror también, pero muy potente, porque es verdad, y por eso no basta con que se hayan muerto, o no basta con matarles, ¿sabes? Hay algo que se impregna y se queda. Entonces ese es el verdadero demonio contra el que hay que luchar en última instancia, ¿no? Y esa es la verdadera catarsis, que no es en un libro, ¿sabes? Que es otro proceso muy fastidiado. Que va por otra vía, sí. Yo quería compartir que he tenido otra lectura como positiva también del libro. En mi caso la he leído desde la maternidad, quizás porque he conocido a Lucía como madre. Yo le he dado la lectura de la maternidad. He sentido que ella rompía con esa relación de padre, porque no era lo que ella sentía como materno o paterno, o sea, como el papel que debía hacer un padre o una madre, sino que rompía ahí en el momento que ella era madre, era cuando quería tener otro tipo de maternidad o paternidad que había vivido. Y bueno, ahí tiene una parte positiva. Es un libro sobre padres, pero es también un libro sobre madres, porque
me parece a mí que tú en primera persona pues demuestras otro tipo de forma de crianza. Qué guay, no, qué buena, sí, lectura así de... Sí, o sea, yo o sea, mi experiencia más personal, claro, es de repente, ¿no? Cuando tienes ese espejo de hijos, cuando te pones a mirar hacia atrás, ¿no? También, o sea, y me pregunto, en mi caso se cruza la muerte de mi padrastro, ¿no? Y ese impulso por escribir sus memorias, pero me pregunto hasta qué punto, ahora que lo dices tú, yo hubiera escrito nada si no hubiera sido escrito en el sentido de reflexionado hondamente, ¿no? Que al final se plasma en una escritura, pero no en el sentido más material. Hasta qué punto me hubiera puesto a pensar y reflexionar y sentir como todo eso si no hubiera sido porque, ¿no? Miras para atrás porque tienes que mirar para adelante y de repente, ¿no? La maternidad te pone también en esa tesitura de revisar. Sí, claro. Y ahí estaba pensando cuando tú decías que tu hijo había dicho, pero ¿y cuándo vas a acabar este libro, no? No, es interesante eso, para retomar esto que decía, que cómo a partir también de que aparecen tus hijos en la novela, el conflicto también se acelera a partir de una intervención de ellos, ¿no? Como que también la ruptura con tu padre biológico es a partir de algo que pasa relacionado con tus hijos. No sé, pensaba eso. ¿Cuál era la pregunta? No, bueno, claro, Salva aparece mucho en la novela, mi hijo, que está aprendiendo a escribir, entonces, bueno, hay toda una relación con mi padre docente, mi hijo aprendiendo a escribir, pero después ya en el terreno de la realidad, yo en un momento el libro lo dejé, ¿no? Que era algo que íbamos a hablar, que era cómo hacíamos para cerrar el libro. Yo en un momento el libro no lo pude cerrar, lo dejé descansar unos largos meses, porque mi papá había tenido un infarto, entonces me empecé a complicar de, bueno, este libro es un libro sobre el padre vivo, es un libro sobre el padre muerto, ¿qué libro es? Bueno, mi padre se recuperó, estaba lo más bien, y el libro seguía descansando y mi hijo me dijo en un momento, bueno, ¿y el libro sobre el abuelo qué vas a hacer? Y le dije, no, lo estoy dejando ahora descansar un poco. Me dijo, bueno, pero si lo dejas descansar tanto, muy posiblemente el abuelo no lo pueda leer, ¿no? Entonces fue como una intervención de mi hijo, ahí acelerando como los procesos para que finalmente le encuentre el final, ¿no? Que en estos libros, como vos decías al principio, es difícil, ¿no? Como en un diario también, como dónde termina. Creo que vamos a terminar. Parece que llevamos 10 minutos, pero llevamos 1 hora exacta. Nada, le voy a dar el micro a Elena Biurru, que es la directora general de Fundación Manantial, que tenemos el honor de que esté aquí con nosotros para que fije la sesión y el ciclo y el año. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias iba a decir a todas y a todos poquitos. El sesgo que hablaba con Jorge al arranque es una dinámica habitual en nuestros encuentros culturales. No me vale lo de la hora, porque en la hora estamos todos igual, aquí estamos nosotras. Hacéselo ver, ¿no? Unas y otros. Dicho esto, a mí hay un libro que nace de la reivindicación de la figura del padre y termina siendo una oda al padrastro, que es el de Mario Calabresi, Salir de la noche. A mí es como reivindicas una oda a tu padre y acaba siendo una oda a tu padrastro, ¿no? En la que yo me siento muy identificada por temas familiares, de vida de hija y de hijastros, padrastros y todas estas historias, ¿no? Si no lo habéis leído, lo recomiendo mucho. Dicho esto, bueno, os agradezco la asistencia. Hoy terminamos el ciclo del 24, literariamente, que nació como una ida de olla de aquí de Raúl. Pues vamos a ver cómo ponemos esto en... ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo sacamos? Que es un tema que yo con la salud mental, mi vínculo, más allá del que pueda tener yo cada uno en su casa, no tengo ninguna, ni por profesión, ni jamás me he dedicado a la salud mental. Como digo, más allá de la experiencia personal. Y es verdad que al llegar a Manantial, bueno, pues están en la atención integral. Yo recomiendo que entréis a ver a lo que nos dedicamos, es alucinante. Atendemos a 3.000 personas al año en diferentes patas de trabajo que hacemos, pero era fundamental poder salir del foro de nuestro trabajo diario, del trabajo en la intervención, en los recursos, con los menores, con los adolescentes, con el empleo, con los presos. No había que sacar el discurso de salud mental fuera,
sacarlo a foros donde nos pudiera atravesar a todos, y somos fieles defensores de que la cultura es la mejor herramienta que hay, ¿no? para sanar el mundo. Entonces por ahí pues Raúl ya llevaba tiempo haciendo cursos de verano, pero hacer ya un ciclo y obligarnos y programar y buscar fondos. Aquí quiero agradecer porque esto sale, las cosas no pasan porque sí. O sea, esto no estamos aquí una tarde todos aquí sentados, sentadas. No, aquí hay en este caso un laboratorio, Lumbe, que apuesta por apoyarnos y por supuesto Lola, una librería que decide, bueno, pues venga, pues luego hay gente fantástica, Patricia, Raúl, que deciden meterle contenidos, pero los contenidos y las ideas, si no nos ayudan a ejecutarlas, no salen, ¿no? Y eso es en general, ¿no? En la vida en general. Entonces, gestionar una fundación y gestionar desde el tercer sector, que es muy, muy complicado, pues que te lleguen este tipo de hadas, ¿no? Pues cuando no sé literalmente es una carrera, cuando no es una carrera es un ciclo, cuando no hacemos, ayer estrenamos un corto en Fundación Telefónica. Todo esto hace que podamos hablar de la salud mental de una manera muy normal o muy normalizada. Tratar de quitar ya tanto un estigma que existe, que es aterrador, pero que hace que podamos hablar de ello sin tanto susto, ¿no? También porque todos los que estamos aquí, por la estadística del INE, algunos estamos aquí tocaditos, ¿eh? Os lo digo, que lo sepáis, que uno de cada 4, o sea, cada uno una intensidad, pero aquí nadie se va a su casa libre de tener algo, ¿no? Entonces es un poco nuestra labor, ¿no? El ir por la vida intentando predicar por la inclusión. Entonces, bueno, agradeceros, estaremos programando en breve, ya para el 25. También habrá, esperemos, curso de verano. Ayer hablábamos con una de nuestras grandes amigas y colaboradoras, Mercedes Navío. En este caso, los gestores políticos, los gestores públicos, las entidades, los laboratorios. Aquí estamos todos maquinando cómo poder sacar el discurso de salud mental